Bueno, primero que todo me voy a presentar. Yo soy Michelle Carrer, soy periodista y trabajo en Mongabay Latam. Soy editora para temas de océanos en toda la región. Y nos hemos especializado, si bien también cubrimos temas de ciencia, de cambio climático, etcétera, nos hemos especializado con la utilización de estas herramientas que hoy día les voy a mostrar, en poder rastrear, como bien decía Gaby al inicio, Gabriela, poder rastrear barcos, ¿no?, que realizan actividades ilegales y las compañías que están detrás, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos sirven estas herramientas satelitales? Porque, ¿cierto? El océano es gigante, es muy grande y por ende es muy difícil de cubrirlo, ¿no? Porque también es muy difícil ir al océano, ¿no? ¿Cómo llegamos podemos ir a la playa, ¿no? Pero otra cosa es ir a alta mar. ¿Cómo vamos hacia allá? Como logísticamente es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, sabemos al mismo tiempo que muchas cosas ocurren en alta mar, que la gran mayoría de las cosas ocurren en alta mar, y si bien me parece interesante comentarles que de pronto ya es una información que ya la conocen, que ya la manejan, pero cuando hablamos de océanos, también estamos hablando de otros ecosistemas, porque en el océano, si queremos hablar de ilegalidad o querer perseguir delitos ambientales, el océano es clave, porque por el océano es por donde se transporta la mayor cantidad del tráfico, de lo que sea, de madera, de minerales, de armas, de personas, además de la pesca ilegal, ¿no? Entonces, el océano es clave poder saber investigarlo, ¿no? Si queremos hablar de deforestación, a lo mejor, ¿dónde llega la madera que se deforesta, que se saca de la Amazonía? ¿Cómo llega hacia allá? Probablemente llega a través del océano. ¿Cuáles son las compañías que están detrás de ese transporte, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas podemos hablar cuando hablamos de océanos, no solamente de pesca, ¿no? Pero en mi caso particular, sí nos hemos centrado en lo que es pesca ilegal, y estas herramientas satelitales nos han servido mucho para poder ver qué es lo que ocurre en el mar, en el océano, sin ir necesariamente a alta mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen satelital, esto de aquí, son las Islas Galápagos, ¿ok? Y lo que ustedes ven, esos puntitos rojos que se asoman ahí, es la flota china, por ejemplo, ¿no? Ya habrán visto en los medios de comunicación que todos los años, desde hace un tiempo, llegan muchos barcos, cientos de barcos, y se instalan en la frontera de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos a pescar, y eso genera evidentemente un problema ambiental, porque las especies no conocen de fronteras, ¿no? Los tiburones o lo que sea, van de aquí para allá y no dicen, no, hasta aquí no me puedo ir más para allá porque hasta aquí se acaba mi zona protegida. No, pues así no funciona, ¿no? Entonces, evidentemente que los barcos que se colocan ahí sí son un riesgo para la biodiversidad que está siendo protegida en ese santuario. Ahora, quería comentarles que de pronto algo que sí creo que es importante comentarles, es que a veces uno puede asustarse con las imágenes satelitales, ¿no? Decir, como, ¿qué es esto? ¿Cómo yo de aquí ya estoy mirando esto, pero cómo de aquí yo voy a sacar un barco y lo voy a poder rastrear? Es como, la primera vez que yo vi esto, dije, es imposible. O sea, aparte que yo particularmente no soy muy amiga de la tecnología, no es que se me dé muy bien, ¿ya? Entonces, cuando yo me enfrenté a esto, dije, my God, como, no, ni una posibilidad. Pero la verdad es que no es difícil. No es difícil, y entonces, como lo primero que los animo a hacer es a no tener miedo de utilizar estas herramientas y de jugar con ellas, ¿no? En el fondo lo que tenemos que hacer, por experiencia propia se los comento, es meterse y jugar. ¿Qué es lo que pasa si yo pincho acá? ¿Cómo busco aquí? Si es que muevo esta barrita de acá.
En el fondo, traten de familiarizarse con la herramienta y van a ver que muy rápidamente la van a integrar y no va a ser para nada difícil. Entonces, a ver, sí, como bien les decía Maritrini, esta semana sacamos una investigación sobre banderas de conveniencia. Esto quiere decir que los barcos no necesariamente, un barco chino, por ejemplo, no necesariamente tiene una bandera china. Es decir, un barco que pertenece a una compañía china no necesariamente tiene una bandera china, puede tener una bandera de Chile, de Panamá, incluso de países que no tienen flota, por ejemplo, no tienen mar, perdón. Bolivia tiene una flota marina, por ejemplo. No sé en el caso de Paraguay, por ejemplo, Aldo, pero es probable, ¿no? Entonces, no necesariamente los temas de océano se circunscriben a los países que tienen mar, ¿no? Eso también es Sí, sí, interesante. sí, de hecho, Michelle, Paraguay es la segunda. Es Ujú. el segundo país con la mayor flota en el mundo. ¿Viste? No No, sabía. sí. Interesantísimo, ¿viste? Bueno, entonces, lo que hemos visto es cuando ocurre ese tipo de bandera de conveniencia, si bien es una actividad legal, también se sabe que es utilizada para poder esconder a los dueños finales, a los dueños reales de las embarcaciones, y por lo tanto facilita la pesca ilegal, etc. Y lo que pudimos ver en esta investigación, gracias a los mapas satelitales, no solamente, ojo que los mapas satelitales es una herramienta más que nos va a servir en el reporteo, pero no es la única y no va a ser como la herramienta a partir de la cual vamos a llegar a una conclusión. O sea, siempre el reporteo con la fuente y el reporteo como tradicional, por decirlo de alguna manera, siempre tiene, o al menos en mi experiencia, siempre ha estado, ¿no? Nunca ha dejado de estar porque ocupo herramientas satelitales. Entonces, lo que pudimos ver en este caso particular es que hay barcos de compañías chinas que tienen bandera de Panamá y que están asociados a una de las empresas con el registro criminal en asuntos pesqueros, con el mayor registro criminal en asuntos pesqueros de todo el mundo, ¿no? Ya voy a ir en detalle a mostrarles cómo llegamos a esas conclusiones. Hicimos, por ejemplo, otra investigación, esta la hicimos hace un rato ya. Esta fue una investigación transnacional donde trabajamos con varios países, y lo que hicimos fue rastrear pesca ilegal al interior de áreas marinas protegidas. Ya trabajamos en Chile, en Ecuador, en Colombia y en México. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá, esta es Malpelo en Colombia, ¿ok? Todo esto es Malpelo en Colombia, y este de aquí es otra área protegida que se llama Yurupari Malpelo, que tiene diferentes como categorías de protección, porque Malpelo es un santuario, hacia ahí no se puede hacer ningún tipo de actividad pesquera. Aquí, en cambio, sí se puede hacer, pero no industrial, ¿ya? Y lo que pudimos observar es que, a pesar de que es un área protegida donde no se puede realizar pesca industrial, sí encontramos pesca industrial, ¿no? Cada uno de estas líneas que ustedes están viendo aquí es la actividad pesquera de un barco, ¿ok? Y cada color representa un barco diferente. Entonces, miren toda la actividad que podemos ver al interior de esta área protegida, y todos estos barcos, entonces, son industriales, porque lo que hacemos es buscar en las imágenes satelitales, después rastreamos cada uno de los barcos como para poder identificarlos, saber si es que son artesanales, si es que son industriales, a qué compañías pertenecen, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pudimos, una de las conclusiones es que los barcos industriales de la flota nacional, la flota colombiana, de la compañía Citech, que es la compañía del atún Bancams, probablemente ustedes todos hemos comido alguna vez atún Bancams, muy conocido, ¿okay? Ellos pescan ahí al interior de esa área protegida, ¿no?
En México también pudimos construir este mapa. Aquí este cuadrado es el Parque Nacional Revillagigedo. Al interior no se puede realizar ninguna actividad de pesca, ni artesanal ni industrial. Sin embargo, sí pudimos ver cada uno de esos puntos. De nuevo, cada color es un barco diferente, ¿okay? Y cada puntito representa una actividad sospechosa de pesca. Entonces, también pudimos llegar a la conclusión de que 17 embarcaciones han pescado, no me acuerdo cuál era desde la época en que había sido, aquí está, desde el 2018, si no me equivoco. Desde el 2018 en adelante, 17 embarcaciones mexicanas habían realizado actividades sospechosas de pesca al interior del Parque Nacional Revillagigedo y un barco de bandera de Estados Unidos. También hemos... ¿Hola? Sí. También hemos podido hacer una cobertura sobre la flota china en América del Sur, y para hacer toda esa cobertura sí nos hemos apoyado bastante en las imágenes satelitales para ver, como les mostraba en el primer mapa, donde se veía esa mancha roja, ¿cierto?, que avanza, para poder ver cuál es la ruta, por ejemplo, que realizan, porque esta flota realiza todos los años la misma ruta. Comienza en América del Sur, frente al mar de Argentina, luego pasa por el estrecho de Magallanes, hacia digamos, el Océano Pacífico, enfrentando a Chile, luego comienza a subir Perú, Ecuador, llega hasta Galápagos, luego se devuelve y hace el mismo recorrido de manera inversa. Y eso se repite todos los años, desde el 2017, si no me equivoco. Entonces, digamos que también siempre constantemente estamos monitoreando los movimientos de la flota para poder también identificar, gracias a las imágenes satelitales, algunas historias en profundidad, como por ejemplo, pudimos ver que hay un barco que tiene antecedentes ilegales, que había sido perseguido en Argentina, que la Armada Argentina había hecho como una persecución muy espectacular por el mar argentino, detrás de un barco chino que se llama el Wally 8, porque estaba pescando ilegalmente al interior de sus aguas, y después entonces vemos que este barco había ocupado puerto peruano. Entonces quisimos saber, eso no es que esté prohibido, no se puede. El tema es que los países que están adheridos a un tratado internacional que busca frenar la pesca ilegal y del cual Perú es parte, se supone que tienen que llevar todo un protocolo y una inspección especial que se llama el Estado Rector del Puerto para los barcos que tienen antecedentes. Entonces quisimos saber si es que Perú había inspeccionado ese barco que tenía antecedentes cuando llegó a su puerto, y nos dimos cuenta de que no, que el tratado al cual está adherido, que realmente es como un papel que nos sirve mucho, ¿no? Y eso lo pudimos, como les voy a mostrar luego, lo pudimos ver en estos mapas, ¿no? Por ejemplo, este es el recorrido del Wally 8, y vimos que llegó al puerto de Chimbote, donde estuvo 6 días, ¿no? Entonces, todas esas cosas podemos ver con estos mapas satelitales. Entonces, hay varias herramientas de reporteo que nosotros utilizamos y que les quiero compartir. La principal es una que se llama Global Fishing Watch, y que básicamente es como la herramienta esta que les muestro, que se ven todos los recorridos de los barcos con esas rutas de colores, con los puntitos, todo eso. Es una visualización que se obtiene a partir del Global Fishing Watch, pero también hay otras páginas web que nos van a ayudar a poder luego entender saber más acerca de la historia del barco, ¿no? A quién pertenece, si es que ha cambiado de su bandera, la bandera a lo largo de su vida, digamos, el barco, si es que también ha cambiado de compañía, etcétera, si es que está enlistado en alguna lista de pesca ilegal, etcétera. Entonces, estas son en general como
las páginas que yo utilizo en las coberturas. Luego se las voy a compartir también porque la idea es que puedan utilizarlas en algunos ejercicios que vamos a hacer. Bien. Bueno, antes de pasar a eso, quisiera, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, porque ya les voy a mostrar lo de Global Fishing Watch. Así es, Michelle, ¿te puedo leer las preguntas que hay? Sí. Dice Marvin, ¿dónde se puede identificar las áreas naturales marinas protegidas? ¿Y hay algún mapa o registro de estas áreas? Sí. Bueno, justamente, entonces vamos a pasar... ¿Hay alguna otra preguntita? Sí. Gaby Quevedo, primero deben identificar la lista de empresas más sancionadas, ¿cierto? ¿O trabajan con lista de embarcaciones sancionadas reportadas? Ya. Bueno, depende del caso. A ver, voy a mostrarles... Michelle, si quieres te hago las últimas 3 preguntas. Sí. Dice Gaby, las compañías pesqueras suelen cambiar sus razones sociales. ¿En algún punto tuvieron que hacer ese seguimiento para poder identificar lo que esté ocurriendo con una flota? Malkia dice, ¿es posible ver flujos desde los ríos del continente hacia el mar? Bolivia es mediterránea, pero sospecho que tiene un gran aporte a la contaminación marina con desechos sólidos. Y la última, Fiorella, ¿dónde se puede obtener el tracking de los barcos industriales? Ya. A ver, voy a partir mostrándoles la herramienta de Global Fishing Watch y ahí ustedes pueden de pronto interrumpirme si es que tienen alguna pregunta puntual, ¿ya? Pero para ir respondiéndoles, el flujo de los ríos, no, eso es algo que no se puede ver el flujo de los ríos hacia el mar es algo que no vamos a ver en estas imágenes satelitales. Las compañías pesqueras suelen cambiar las razones sociales. Sí, efectivamente, pero más que cambiar las razones sociales, lo que hacen es crear otras compañías, ¿no? Eso se hace mucho y es una de las complicaciones efectivamente en el reporteo de pesca ilegal, porque se utiliza mucho las compañías fantasmas, ¿no? Y ahí también tiene que ver el tema de las banderas de conveniencia que les contaba al principio, porque muchas, en general, de hecho, los países que son considerados países de bandera de conveniencia, como lo es Panamá, al mismo tiempo también son países considerados paraísos fiscales, ¿no? Entonces tienen muchas facilidades para poder abrir compañías, ¿no? Con testaferros, digamos, entonces de esa manera es imposible prácticamente saber quién es el beneficiario final de la compañía, ¿no? Entonces, más que cambiar la razón social, lo que ocurre mucho es crear muchas compañías, ¿no? Como una red de empresas donde te pierdes, pues, y es muy difícil finalmente saber a qué barco, quién es el real dueño de la embarcación, ¿ya? Pero, bueno, para no tardarnos más en mostrarle la herramienta principal que quiero mostrarles, ya voy a compartir pantalla de nuevo. Ya. A ver, si me ven, ¿no? Si ven la pantalla. Sí. 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 Ok. Entonces, a ver, esta es la página de Global Fishing Watch. Para que sepan cómo abrirla, digamos, desde un inicio. Voy a cerrar aquí. Global Fishing Watch. Entonces, ustedes se van a crear una cuenta, ¿ya? Porque necesitamos crearnos una cuenta, que es gratis, todo esto es gratis, ¿ya? Y van a abrir el mapa. Entonces, lo primero con lo que se van a encontrar es con esto. Ya, a ver, es todas estas, lo que ustedes están viendo aquí, todos esas manchas verdes y esas manchas naranjas, es actividad pesquera en todo el mundo, ¿ya? Entonces, para ir por parte les voy a más o menos explicar cuáles son las diferentes
capas que ustedes pueden activar o desactivar en el mapa para ir como acotar la búsqueda, ¿no? Pues si uno mira este mapa y dice, ¿cómo de aquí voy a sacar algo? Entonces tenemos que empezar a acotar lo que queremos buscar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los barcos tienen dos tipos en general de sistema satelital. Uno se llama el AIS, que es un sistema que se creó al inicio como para evitar accidentes, básicamente, ¿no? Porque, digamos, si un barco se enfrenta en el mar con otro barco, pero hay mal tiempo, hay neblina, por ejemplo, y no se ve, podría suceder accidentes, y de hecho han ocurrido. Entonces, para evitar eso, se creó este sistema satelital, que se supone que es obligatorio, que los barcos deberían tenerlo siempre encendido, para que otras embarcaciones puedan verlas en el mar, en sus radares, ¿no? Y evitar colisiones. Pero ese sistema satelital es utilizado por los científicos también para poder rastrear dónde se encuentran, cuáles son los movimientos que hacen, etc. Luego hay otro sistema satelital que se llama el BMS. El BMS es un sistema privado, ¿ya? ¿Qué quiero decir con privado? Que solamente los gobiernos de una flota en particular tienen acceso a esa información satelital. Por ejemplo, la flota peruana, que tiene BMS, solamente el gobierno peruano tiene acceso a mirar esa información satelital. Entonces, lo que intenta hacer Global Fishing Watch es llegar a acuerdos con los países para que puedan transparentar, abrir esos datos y hacerlos públicos, ¿no? Entonces, hay algunos países que ya han llegado a ese acuerdo y ya han abierto sus datos. Esos países no son muchos, de hecho, y América Latina como que está como que lidera, digamos, esta transparencia, porque son la mayor cantidad de países que han abierto sus datos, pero son Perú, Panamá, Ecuador, Chile, y Brasil creo que lo abrió hace poco, pero bueno. Entonces esa es la diferencia entre estos dos datos satelitales, ¿ok? Entonces, por aquí voy a ir respondiendo una pregunta que también habían hecho. Estas son unas capas que podemos activar o desactivar, pero con las que yo siempre trabajo de manera activa. Una es esta, que es la zona económica exclusiva. Eso nos delimita, aquí por ejemplo, dónde termina el mar territorial de cada uno de los países. Ese es el mar de Chile, ese es el mar de Perú, el mar de Brasil, ¿ok? Luego hay otra capa que también utilizo mucho, y que son las áreas marinas protegidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se me están empezando a activar. Entonces podemos ver Galápagos, ¿ok? Aquí está Malpelo, aquí podemos acercar o alejar el mapa. Entonces aquí está Malpelo, Yurupari, Galápagos, y esto está todas las áreas marinas protegidas, ¿ok? Entonces podemos ver, ahí ya empezamos a acotar nuestra búsqueda, ¿no? Luego tenemos otras capas que también podemos activar, pero yo no las uso mucho. Estas son las OROP, que es las OROP son organismos regionales de ordenación pesquera, que son organismos internacionales, intergubernamentales, que se supone administran ciertas pesquerías en ciertos lugares de aguas internacionales, ¿no? Pero eso ya, por ahora nos vamos a quedar con esas dos capas para empezar a buscar. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les había mostrado lo que habíamos hecho en Colombia? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el área marina de Malpelo y Yurupari Malpelo, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho fue identificar cuáles eran los movimientos que habían al interior de estos polígonos, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven abajito esta barra de tiempo, ¿no? Entonces, esta barra de tiempo yo la puedo ir moviendo. Entonces puedo determinar cuál es la actividad que yo quiero ver entre una fecha de inicio y una fecha
final. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo aquí desde el 20 de octubre del 2021 al 14 de junio del 2022. Entonces, en ese tiempo, todo lo que yo veo aquí es toda la actividad que se ha acumulado durante ese tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo yo veo que sí, se fijan, hay actividad aquí también. Entonces, si yo quiero como ver cómo esa actividad se ha comportado, cómo ha ido avanzando, yo también puedo acotar, voy a correr este cursor, digamos, ¿ya? Para, por ejemplo, que me vaya mostrando en un mes, por ejemplo. Ya, entonces, si le doy play aquí, me va a ir mostrando más o menos cómo se va moviendo esa actividad. Por ejemplo, haya salido, haya vuelto a aparecer. Si se fijan, esa es la actividad que va ocurriendo en un mes y va avanzando. Entonces, ¿cómo hacemos para poder encontrar un barco? Por ejemplo, un barco en particular. Lo que hemos hecho en esa investigación que hicimos sobre esta área marina protegida, lo que hicimos fue, con este mapa, determinar un tiempo específico, ¿no? Dijimos, ok, vamos a mirar cuál ha sido la actividad que hubo en 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que ha ocurrido desde el 2021, por ejemplo, ya. Ocurrió en 2021 a la fecha, tenemos toda esa actividad. Entonces, de la manera que yo les había dicho antes, podemos ir acotando cómo ocurre esa actividad para ir viendo cómo avanza durante el tiempo. Aquí, esta, como les decía anterior, es cosa de ir jugando con el cursor, ¿ya? Es decir, ir jugando con la aplicación para poder habituarse a ella. Entonces, vamos a esperar que aparezca. Ya, a ver, por ejemplo, aquí tenemos actividad. Y si pinchamos sobre uno de los puntitos, nos va a aparecer cada uno de los puntitos se supone que es una actividad de pesca, ¿ok? Entonces, si tú pinchas sobre uno de los puntitos, te va a aparecer cuál es el barco que ha realizado esa actividad de pesca. Entonces, si se fijan, aquí hay como un pin. Vamos a apretar el pin y nos va a mostrar cuál es el recorrido que ha hecho esa embarcación en particular. Seguimos aquí, por ejemplo, vamos a pinchar acá y vamos a ver que esa embarcación se llama aquí hay 2 embarcaciones, Cabo de Hornos y Templario 1. Las voy a pinchar las dos y me va a mostrar, ¿ven? Me va a mostrar el track de esa embarcación. Aquí en embarcaciones se me va a ir mostrando cada uno de los colores, ¿no? El Cabo de Hornos es el verde, el Templario 1 es el amarillo, ¿no? Y aquí voy a ir viendo. Entonces, de esa manera yo puedo ir reconociendo en el periodo de tiempo que he seleccionado todos los tracks de las embarcaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el Cabo de Hornos, si yo pincho sobre esta ahí, que es mostrar información, yo sé que es un barco que tiene bandera colombiana, que tiene un número que se llama el número IMO. Este número es muy importante porque es como el número de identificación. Los barcos tienen varios números de identificación, ¿ya? Pero el IMO es importante porque es como el número de fábrica y no cambia nunca. Da lo mismo si es que el buque cambia de dueño o si cambia de nombre,
o cambia de bandera, el IMO nunca va a cambiar, ¿ya? Entonces ese es un número que es importante a la hora de hacer nuestras investigaciones para poder rastrear bien el barco a lo largo de su historia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta embarcación es interesante porque está haciendo muchos recorridos como quebrados, ¿no? Y esa manera de operar, digamos, de hacer el recorrido, nos está indicando que efectivamente es pesca, porque cuando solamente vemos un trazo como este de acá, que corresponde, dice buque desconocido, no tiene nombre, pero sí sabemos que es de bandera panameña. Entonces, este trazo que es así, digamos, no está quebrado como este, ¿no? Ese trazo indica que está solamente transitando, no está haciendo actividad de pesca, ¿no? Este en cambio sí, porque además, a ver, dice que es claro, este barco dice que es un barco que usa red de cerco atunera. Eso es un arte de pesca que opera en redondo, es decir, por ejemplo, lo que hace es justamente cercar la pesca, ¿no? Entonces el barco va a tirar su red y va a empezar como a andar en círculos, a crear justamente a rodear la pesca para poder cercarla y levantarla y subirla a bordo, ¿no? Entonces digamos, estos trazos así en circular, digamos, nos indica que es actividad de pesca, ¿no? Entonces, de esa manera también uno va leyendo la información. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo hicimos esta investigación en particular para ver qué es lo que pasaba en Yurupari Malpelo, ¿ya? Y después cada uno de esos barcos, y sí, lo que hicimos fue, digamos, miramos la información satelital que encontramos en el mapa y creamos una base de datos con todos los barcos que encontramos teniendo actividad dentro del área, ¿ya? Y después esa base de datos la fuimos a corroborar con especialistas que trabajan en la visualización de estos datos. Hablamos digamos, le pasamos nuestra base de datos a los expertos de Global Fishing Watch, en este caso, para que ellos nos confirmaran que esos movimientos eran efectivamente actividad de pesca, ¿no? Entonces, de esa manera limpiamos nuestra base de datos para quedarnos con los barcos que sí habían realizado actividad de pesca y desechar aquellos que habían transitado solamente, por ejemplo, este buque de bandera panameña, ¿no? Y entonces una vez ya que tuvimos la base de datos limpias, entonces fuimos a ver cuáles eran los dueños de esos barcos, etc. Entonces así pudimos determinar que los barcos que estaban haciendo actividad ahí eran barcos que pertenecían a esta empresa Citech de la Tumbancamps, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen dudas hasta por aquí? ¿Preguntas? Hola Michelle, sí veo algunas preguntas, te las voy a leer. Ya. Dice Emilio, cuando aparece una detección pero dice sin datos AIS, ¿qué significa? Sin datos AIS. Así es, AIS. Ya, el AIS es el primer sistema satelital que yo les comentaba. ¿Se acuerdan que les dije que había un sistema satelital que había sido creado inicialmente como para evitar colisiones, etcétera? Ya, eso quiere, no sé, Emilio hace la pregunta, no sé Emilio dónde lo viste en particular, pero si dice sin datos AIS es porque el barco no está emitiendo su señal AIS. ¿Ya? Sí, Okay. hola Michelle. Hola. Sí, pasa que yo me puse a verlo en la zona en México, sobre todo el Golfo de California, que es una zona altamente sensible en términos ambientales y de mucho esfuerzo pesquero. De ahí sale mucho de lo que se come en México. Y bueno, México no forma parte de la alianza con Global Fishing Watch para dar los datos. Exacto. Entonces yo empecé a activar capas y a ver qué sucedía y le
le piqué a uno de los botes y me salió esa leyenda. Aquí la voy a ver. Me salió esa leyenda que porque puse las capas de detecciones de luz nocturna y de Ah, ya, radar. Entonces le di clic a uno de los barcos y me salió ya. una detección, creo que era no sé si de radar o de luz nocturna, pero Ok, me indica sin datos AIS. Claro, ya. no tiene el tracker activado y Ujú. entonces eso da pie para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para pesca ilegal, pues tú lo has dicho bien, apagan el sistema de monitoreo y sobre todo porque en esa zona está el refugio de la vaquita marina. Sí, Y muchas de esas embarcaciones que se meten al polígono protegido, pues o no tienen o si tienen lo apagan. Entonces, por eso me llamó la atención que sí. apareciera ahí detectado, pero sin datos AIS y ese es el motivo de mi duda. Gracias, Sí, Michelle. gracias, Emilio. Sí, efectivamente. Entonces, claro, ahora entiendo más lo que comentas. Efectivamente, como dice Emilio, que activó la capa de luz nocturna y radar, estas son otras dos capas que uno puede habilitar, que están aquí, no sé si las están viendo, detección nocturna y detección del radar. ¿Por qué detección nocturna? Porque hay barcos que pescan de noche y tienen unas luces muy, muy fuertes que se pueden ver desde desde arriba, pues, desde afuera del planeta, ¿no? Entonces, las imágenes, los satélites captan fotografías ya de esas luces. Entonces, lo que nos permite esta herramienta también es poder detectar esas luces. Ahora, el tema es que como es una fotografía y no es un dato GPS, por decirlo de alguna manera, sino que es una foto, no podemos saber a qué barco pertenece esa luz. Pero lo que hace esta herramienta es poder, digamos, tratar de hacer el match entre la luz y la señal satelital que emiten los barcos. Entonces, a veces puede ser que tengas una luz y la herramienta hacer el match con el sistema satelital te dice, ok, aquí hay un match y es probable que esa luz corresponda a este barco que tiene este track. ¿Sí me entienden? Entonces, esa detección de luz nocturna es útil porque efectivamente, como decía Emilio, hay veces que los barcos apagan su sistema satelital para ingresar a las zonas económicas exclusivas, por ejemplo, y realizar actividad ilegal. Eso ocurre mucho en Argentina, ¿no? Argentina, justo fuera del mar argentino, hay una zona de pesca muy importante. A ver, hay una zona de pesca muy importante y, y entonces llegan muchos barcos extranjeros a pescar acá y se ponen muy al borde de donde acaba el mar argentino. Y, y entonces muchas veces apagan su sistema satelital y cruzan hacia el otro lado de la frontera, ¿no? Y entonces, una vez que están fuera, adentro de la frontera, ahí ya estamos hablando de pesca ilegal, porque mientras están fuera es aguas internacionales. Entonces, eso también, digamos, ocurre bastante y ahí la manera de tener, no hay manera de saber, ¿no? Podemos, a veces cuando hacemos este ejercicio de buscar el track de las embarcaciones, se puede ver que el track ha sido como interrumpido, ¿no? Digamos que estamos viendo que aparece el barco, de repente se interrumpe la señal y vemos que vuelve a aparecer el track en otro lugar, ¿no? Entonces podemos, digamos, todo ese tiempo en que el track estuvo interrumpido, claro, la plataforma no lo va a mostrar, ¿no? Pero podríamos, si es que el track se interrumpe justo en la frontera, por ejemplo, podríamos pensar, pero no afirmar, que es probable que el buque haya entrado, ¿no? ¿Por qué lo apagó? ¿Por qué se desactivó justo cuando estaba en la frontera, ¿no? Está como raro. Y eso ocurre bastante, y de hecho la Armada Argentina ha perseguido varios barcos, todos los años persigue barcos
extranjeros, principalmente chinos, que ingresan a la zona de manera ilegal, ¿no? Y el tema del radar también es, digamos, es otro, esa detección del radar yo nunca he trabajado con él porque es muy reciente, no tiene más de un mes esa capa, así es que todavía no lo utilizo, pero sí también creo que es bastante útil porque también existen, digamos, se puede detectar la presencia de un barco a partir de unos radares, ¿ya? Trabajan con cosas que tienen que ver con el sonido, digamos, con ya no es una señal GPS, ¿no? Sino que es otra tecnología. Entonces, en la medida en que se van sumando como nuevas posibilidades de detectar la presencia de buques mediante diferentes métodos, digamos, vamos pudiendo hacer, digamos, cada vez más posibilidades de hacer match y de saber si es que la embarcación está en un lugar que no debería estar o está haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Michelle, hay más preguntas, ¿te las leo? Sí, ya. Dice Verónica, un timelapse de un periodo que seleccionemos puede servirnos para determinar cuánto ha crecido la actividad pesquera ilegal en un área marina protegida y usarlo como fuente en la nota que hagamos. Y Sí, otra por duda, supuesto. ¿qué significan las horas que lanza cuando damos clic a uno de los puntos de actividad pesquera? Ya. Sí, efectivamente es interesante ver, por ejemplo, que cuando se crea un área marina protegida, inmediatamente la actividad pesquera cesa como muy drásticamente dentro del área protegida, ¿no? Porque si bien muchas veces tenemos actividad ilegal dentro de las áreas protegidas, eso no quiere decir de que sea como lo que más se haga, ¿no? Evidentemente cuando se crea un área protegida, la actividad pesquera va a disminuir. Y eso es muy evidente cuando lo vemos en los mapas satelitales. Entonces, sí sirve para ver eso. Y la otra pregunta... ¿Qué significan las horas cuando damos Ah, clic a uno de los puntos de actividad pesquera? cuando damos clic, a ver, por ejemplo, vamos a acercarnos más, clic, clic. Ya, lo que esta hora se refiere a que el esfuerzo de pesca duró 5 horas, o sea que durante 5 horas estuvo el barco pescando en la zona, a eso se refiere. Cierto, Verónica, ¿Ya? ese es, si quieres ¿Esa es abrir la duda? micrófono y nos dices si esa era la Hola. hora. Sí, justo esa era mi duda porque en unos aparece 5 o 5.8 o 13 punto algo de horas, Ujú. entonces me llamaba la atención y quería como confirmar que iba por ahí Sí, la respuesta. efectivamente esa es la estimación que hace la plataforma de la cantidad de horas que estuvo el barco pescando, ¿no? Algo que no les he dicho y que es muy importante, esta plataforma en particular solo muestra, fue creada para ver actividad pesquera, ¿ya? Por lo tanto, aquí solo vamos a ver barcos de pesca y vamos a ver barcos, por ejemplo, que asisten a los barcos de pesca, pero no vamos a ver, por ejemplo, tankers, que son los que abastecen a los barcos de combustible en alta mar, por ejemplo. Y tampoco vamos a ver barcos turísticos, por ejemplo, yates o buques de turismo, no los vamos a ver, ¿no? Porque esta plataforma es para ver pesca. Ese datito se me había ido. Hay más otra preguntas. Michelle, Sí, perdón. Perdón por interrumpirte. No, está bien. Fermín dice, ¿cómo se llamó la organización con quienes contactaron para comprobar que eran barcos de pesca? Ya. Para saber si es que son barcos de pesca, eso está en unas páginas web que ya terminando esto, paso al siguiente paso para mostrarles dónde podemos tener más información acerca de los barcos. Ya voy a llegar ahí. Súper, Michelle. Y las últimas 3 preguntas, te las Sí. hago todas de una vez. Dani Dale. Quintero dice,
Michelle, si uno tiene el IMO de un barco en específico y su nombre, ¿puede buscar en GFW sus recorridos y actividad específicamente? Luego Carolina dice, ¿existe alguna manera de saber si esos barcos hacen aleteo? Y finalmente Aldo, ¿este tipo de seguimiento de estos barcos pesqueros se puede hacer con los barcos que transportan contenedores? Ya, los barcos contenedores, Aldo, no, porque no son barcos de transporte, ¿no? Un poco lo que les decía justo antes. Entonces no aparecen en esta plataforma. Los que sí aparecen son los barcos que se llaman reefers, que son unos buques que son como son buques, se llaman reefers o buques refrigerados, ¿no? Y que son como grandes refrigeradores flotantes, básicamente, que reciben en alta mar la pesca que realizan otros buques de pesca para llevarla a puerto. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que los buques de pesca, los pesqueros, puedan estar muchas horas, mucho tiempo. Hay veces que pasan años y los barcos no vuelven a puerto porque estos reefers les vacían sus bodegas, los abastecen de alimentos, de tripulación, incluso les hacen los cambios de tripulación. Entonces el buque puede permanecer durante mucho tiempo en alta mar sin ir a puerto, ¿no? Y estos reefers sí los podemos ver aquí porque están estrechamente vinculados a la pesca, a la actividad pesquera. Aprovecho de decirles algo que sí es importante, y es que los reefers han sido identificados por varios organismos y ONGs, es decir, por investigadores que trabajan en temas de pesca ilegal, y por la misma FAO también, han sido identificados como una herramienta clave en el blanqueo, en la pesca ilegal, porque permite blanquear la pesca que fue capturada de manera ilícita. ¿Por qué? Porque estos barcos, en sus grandes bodegas, van a acumular la pesca de muchos buques diferentes, ¿no? Ellos no es que vayan a un buque y luego van a puerto, luego van a otro buque y van a puerto, sino que ellos recorren el mar recogiendo la carga de muchos pesqueros diferentes para luego llevarla al puerto. Entonces, en sus bodegas se mezcla la pesca de un montón de barcos. Entonces cuando llegan a puerto, ya no se puede saber, es imposible saber si es que este pescado lo pescó tal buque o lo pescó el otro, no se puede. Entonces, lo que permite eso es blanquear, hacer pasar la pesca que se capturó de manera ilegal, hacerla pasar por pesca legal. Entonces, de hecho, hay algunos expertos que piden que se elimine la posibilidad de hacer esos transbordos en mar, ¿no? Y una de las cosas interesantes que pudimos comprobar en la investigación que publicamos esta semana con Bloomberg es que efectivamente la mayor cantidad de buques que fueron sancionados por la autoridad panameña son reefers. De los 30 entre los últimos, entre el 2019 y el 2021, de los 32 barcos que fueron sancionados por la autoridad panameña, 28 eran reefers, o sea, casi todos. Y la principal infracción fue por no reportar los transbordos, es decir, por ocultar, por no informar que estaban recibiendo la pesca de ciertos barcos, ¿no? Justamente como lo que está señalado como una de las actividades que permite el blanqueo, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas interesantes que pudimos arrojar, pero sí, en ese caso, en esa investigación, la investigación partió a partir desde la información que nos entregó la autoridad, ¿no? Desde el listado que nos entregó la autoridad con los barcos que habían ellos sancionados. Entonces, a partir de esa lista, nosotros fuimos a hacer todo el rastreo. Fue como un poco la inversa de la investigación que hicimos con las áreas protegidas, porque en las áreas protegidas la investigación partió mirando en el mapa cuáles eran las embarcaciones que estaban dentro de las áreas, ¿no? Aquí, en este caso, la investigación parte desde la data que nos entrega el gobierno. Se me fue otra pregunta, creo. Pero ¿existe me alguna fui por la manera? rama y empecé a preguntar otra cosa. Sí, o sea, ¿existe alguna manera de saber si esos barcos hacen aleteo? No es posible saber, porque lo que sí podemos ver aquí
es cuáles son los movimientos que está haciendo el barco, ¿no? Y podemos saber que está haciendo actividad pesquera, pero no podemos verlo, entonces no podemos saber si es que, qué fue lo que capturó, ¿no? Lo que podemos hacer es a lo mejor mirar aquí en estos mapas y decir, ok, el barco estuvo aquí, en esta zona, hizo esta actividad, quiero saber qué es lo que desembarcó después de ese viaje. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es pedir por transparencia al gobierno que me entregue los desembarques de esa embarcación, ¿no? Entonces ahí yo podría decir, ok, después de ese viaje, este barco desembarcó tal cosa, ¿no? Pero no podemos directamente saber qué es lo que está, si es que está haciendo aleteo o no. Perfecto, Michelle, muchas ¿Sí? gracias. Ya. A ver, lo otro que les quería mostrar. Disculpa, faltó la de Sí. Daniela. Ya. Dice, si uno tiene el IMO de un barco en específico y su nombre, puede buscar en la herramienta sus recorridos y actividad específica. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo quiero buscar un barco en particular. Entonces, voy aquí a embarcaciones. Entonces, aquí yo voy a decir, ok, quiero que, espérate, voy a primero a desactivar, voy a desactivar esto de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo las he desactivado para que ya no me muestren los recorridos, ¿ok? Pero me va a ir quedando guardadito, digamos, el track de las embarcaciones que identifiqué. Entonces aquí voy a buscar y voy a poner, por ejemplo, ese que les decía yo, el Wally 8. Wally 8. Ese que había llegado a Puerto Peruano. Ok. Entonces... ver embarcación. O sea, la selecciono la embarcación, ver embarcación. Ya, me voy a alejar un poco. Y voy a ampliar el tiempo, ¿ya? Voy a ampliar el tiempo, voy a ver que me muestre desde el 2016, por ejemplo. Ya. Voy a desactivar esto para que solamente, para no confundirme y solo ver el track de la embarcación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí estoy viendo a este barco, le voy a cambiar el color, o cambiar el color ahí. Ya, entonces el Wally 8 ha hecho este recorrido. Todo lo que está en el color que le he puesto son las actividades del Wally 8. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero, de nuevo, ¿no? Quiero ver cómo cómo se ha ido moviendo el barco en el tiempo. Voy a traer el cursor del final, lo voy a acercar para que me vaya mostrando la actividad que ha realizado como entre 3 meses y 3 meses, ¿no? De 3 en 3. Entonces aquí le voy a dar play. Y a ver, bueno, aquí hay un periodo de tiempo largo en que no hace nada, al parecer. Aquí vuelve a aparecer, a ver. A ver. Aquí está. Ya lo vamos a agarrar desde acá porque si no, no lo vemos nada. Ya, entonces estamos viendo el barco. ¿Sí lo ven?
Sí. Entonces ahí estamos viendo la actividad. Y cada uno de estos iconos que vemos aquí es un encuentro con un reefer, ¿ya? Con estos barcos que les decía yo que transportan la pesca. Entonces si yo pincho aquí, me va a decir, tuvo un encuentro con el Yongyang 3 a partir del 4 de diciembre, y el encuentro duró unas 3 horas. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo, aquí me muestra todo el recorrido y justamente coincide con el recorrido que yo les decía que hace la flota china, ¿no? Pesca frente a Argentina, pasa por el Estrecho de Magallanes y llega hasta Ecuador, ¿no? Y luego se devuelve. Entonces ahí podemos ver cómo se va comportando el recorrido. ¿Ya? Entonces sí podemos buscar, y eso es lo interesante que podemos buscar, si nosotros tenemos un barco, tenemos el barco, sabemos cuál es su número IMO, sabemos cómo se llama, podemos buscarlo en esta plataforma y ver cuál ha sido su recorrido, con qué barco se ha encontrado en el camino, ¿no? También podemos saber a qué puerto, ¿ven? Aquí está en el puerto, aquí está visita puerto peruano el 1 de octubre del 2018 a las 5:40 de la tarde, por 24 días estuvo ahí en el puerto, ¿no? Entonces de esa manera podemos ver todos estos recorridos, ¿ya? Y lo último que les quiero mostrar en esta plataforma es cómo poder buscar también por bandera. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les mostré al principio cómo se movía la flota china en su conjunto cerca de Galápagos? Entonces, para hacer eso, nosotros nos vamos a ir a, por ejemplo, a AIS. También podemos verlo con BMS, ¿ya? Pero vamos a verlo para ver la flota china, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer yo, vamos a ir a los filtros, a abrir filtros, y en bandera vamos a seleccionar la China, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí vamos a determinarle, ok, quiero que me muestre cuál es la actividad que ha tenido en el último tiempo. Aquí también puedo modificar la fecha, ¿ya? Entonces, voy a decirle que me muestre del 22, ¿cuándo estamos? 17. Y que me muestre desde el último tiempo, es de mayo, desde el 1 de mayo. Ok, ese es el periodo de tiempo que quiero que me muestre la flota china, solamente los barcos que tienen bandera china. Ok, entonces aquí me va a mostrar, solamente me está mostrando los barcos de bandera china, ¿no? Y aquí vemos cómo se ha ido acercando nuevamente porque la flota ya está cerca de Galápagos de nuevo. Entonces aquí vemos cómo se ha ido acercando. Si yo quiero ver cómo se ha ido acercando en el tiempo, voy a de nuevo hacer el ejercicio de acercar el cursor y lo voy a decir que me muestre cada 20 días, por ejemplo. Entonces ahí yo veo cómo se va acercando, ¿ven? Lo veo como en movimiento. Entonces, de esa manera también podemos seleccionar por bandera y lo mismo podemos hacer con cualquier bandera, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver los barcos BMS por ejemplo, ¿se acuerdan que el FMS eran como el sistema satelital privado? Aquí solamente nos va a aparecer los países que han hecho el acuerdo con Global Fishing, ¿ya? Que son 8 países, ¿ya? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, los de Chile. Y quiero ver
cuál es la actividad que han tenido. Y no la muestra. Pero normalmente debería mostrarla. A ver. Vamos a ver otro. Con Perú. Michelle, hay otras dos Bueno. preguntas. Sí, pregúntenme nomás. Voy a ver, mientras tanto veo si es que puedo solucionar esto. Creo que no está funcionando este filtro. Perfecto. Bill dice, ¿hay alguna base de datos global descargable de los IMO de barcos? Se puede consultar en gisis.imo.org. Sí. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, así que creo que más o menos esa es como en general cómo funciona esta herramienta, ¿no? Pero sí los invito, como a lo que les decía al inicio, a meterse y apretar por aquí y por allá y aprender cómo a familiarizarse con ella para saber cuáles son todas las posibilidades que les da, ¿no? Pero entonces, una vez que ustedes tengan un listado de barcos o tengan un barco y quieran saber más de él, entonces vamos a ir a todas estas otras herramientas, páginas web a las que podemos consultar para saber de qué se trata, de quién es este barco, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta página de aquí, que es la Organización Marítima Internacional. Yo la voy a abrir en pestaña oculta porque por alguna razón hace un tiempo que solamente se me abre ahí. Entonces, barcos. Ya, en esta página es muy importante porque aquí podemos ver, podemos sacar diferentes informaciones de los barcos. Entonces, nos vamos aquí, nos creamos una cuenta también y vamos a barcos y compañías. Y en ellos podemos buscar información sobre los barcos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número IMO acá, o tenemos el nombre del barco, por ejemplo, el Wally 8, a ver si me lo encuentro así. No. Pero, por ejemplo, si en esta plataforma, aquí hemos identificado, que me dice del Wally, por ejemplo. Ya, no tiene el número IMO, pero tiene el número MMSI, que es el número que se asigna cuando le entregan la bandera. Es otro número de identificación. Lo podemos poner aquí. A ver si me lo encuentro. Aquí está, ¿ven? Ya, entonces yo pincho aquí, ya me está diciendo que es un barco de pesca. Entonces me entrega el nombre del barco, su número IMO, la bandera que tiene. Este es otro número de identificación, pero ese sí que no lo ocupo nunca porque cambia mucho. El MMSI que les decía, ¿ya? Y el tipo de barco que es un barco de pesca, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la investigación con Panamá, teníamos todos esos barcos que habían sido sancionados por la autoridad panameña, los 32 en los últimos 3 años. Entonces los ingresamos todos a esta página, y entonces pudimos saber, gracias a esta página, que 28 de esos 32 barcos eran reefers, ¿no? Aquí podemos tener esa información. ¿Qué más podemos saber? Podemos saber que aquí esta es el dueño, la compañía a la que pertenece el barco, es esta, ¿no? Sushan Wally Ocean Fisheries. Y este también tiene su número IMO. Si yo lo pincho aquí, vamos a tener información sobre la compañía. Entonces, este es el nombre de la compañía, esta es la dirección,
en la dirección de la compañía, el país de registro, sabemos que está activa y sabemos que la compañía es dueña de 4 barcos, ¿ya? Y que opera 4 barcos también, que probablemente son los suyos, ¿no? Porque a veces las compañías operan barcos que no son suyos, en este caso probablemente es dueña y opera sus barcos, ¿no? De 4. Entonces esa es una página que podemos usar para tener una primera información. Luego otra página que también es muy útil se llama Equasys. Entonces, en esta página, déjenme acordarme, también se tienen que hacer, todas estas páginas son gratuitas ya. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos el WALI. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, no. Es que WALI 8, a ver si me lo encuentro así. WALI 8 separado, no. Déjenme un segundo, que cerré la página que habíamos abierto antes, para tener el número IMO. Entonces, WALI 8. Tenemos el MMCI. Si se fijan, como a veces no funciona con un número, funciona con el otro, a veces no lo encontramos con el nombre, lo encontramos con el número, a veces lo encontramos con el número y no con el nombre, y así. Hay que intentar hasta dar con la información. Entonces, a ver, el IMO es este, y lo voy a copiar en mi Equasys. Ya, aquí sí lo tengo. Entonces, el WALI 8, lo doy aquí, y vamos a encontrar la historia del barco, por ejemplo. Interesante. Entonces, por ejemplo, puedo saber que el WALI 8 tiene bandera china y nunca ha cambiado su bandera, siempre ha tenido bandera china, y que pertenece a esa compañía. En 2016, al parecer hubo un cambio, pero es una compañía desconocida en este caso. Pero de esa manera también podemos tener aquí, si es que el barco hubiese cambiado de bandera, aquí aparecería cuáles son las otras banderas que ha tenido y cuándo, y en qué momento ha hecho el cambio de bandera. Lo mismo en el cambio de compañía, ¿no? Entonces esa es información que yo uso bastante también. La otra que les ponía ahí es una que se llama Marine Traffic, pero esta a veces la uso, no mucho, porque digamos que si bien es una página que tiene como una posibilidad de operar, de funcionar de manera gratuita, sí, para tener más información tienes que suscribirte a ella, ¿no? Pero lo interesante de esta página es que podemos ver otros tipos de barcos, no solamente los pesqueros, ¿no? Por ejemplo, los rojos son los barcos, los tankers, los que tienen, los que entregan combustible, ¿no? Me parece que los verdes son los de pesca y así. Pero en este caso, para poder tener el track de las embarcaciones, necesitamos poder registrarnos de manera paga, ¿no? Pero sí nos sirve como para poder chequear efectivamente que el número IMO sea ese, y lo que sí podemos saber es cuándo fue, dónde emitió, dónde está actualmente, como hoy en tiempo real, dónde está el barco, ¿no? Eso sí lo podemos ver de manera gratuita. Entonces, en general yo la uso como para poder chequear ciertos datos, ¿no? Fijarme que el número IMO esté correcto, que sea el mismo barco, para corroborar la información, ¿no? Luego les había puesto yo, bueno, esto es, por ejemplo, aquí yo les he puesto otros, esta lista
es interesante, pero no siempre es muy útil. Esta es la lista de las listas de pesca ilegal, ¿no? Donde están los barcos. Entonces, si bien siempre hay que chequearla, y yo siempre la chequeo, pasa que los barcos, cuando cometen cuando pescan ilegalmente, por ejemplo, quedan en la lista roja, ¿ya? Quedan en listas rojas como barcos ilegales, pero una vez que ellos pagan la multa o la sanción, cumplen con la sanción que les impusieron, entonces ya luego salen de la lista, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí son los barcos que están actualmente en las listas rojas por pesca ilegal, pero no necesariamente eso quiere decir que nunca hayan cometido pesca ilegal, ¿no? Entonces, por eso yo les decía en un inicio también que cuando uno trabaja en estos temas, es súper importante, como todo el reporteo que hacemos también de manera que vamos construyendo de manera paralela a que analizamos los datos satelitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la última investigación que hicimos, conversamos con expertos, leímos informes científicos, papers, que nos ayudaron mucho a poder digamos, darnos cuenta de que estos barcos que teníamos en la lista que nos había dado el gobierno panameño, eran barcos que algunos de ellos les prestaban servicios a una de las compañías con los peores registros delictuales del mundo, ¿no? Porque en esos informes científicos hicieron justamente ese trabajo de poder entender la ruta de creación de empresas que yo le decíamos al inicio, que le respondía a Gaby la duda sobre de que las compañías cambian de razón social, y yo le explicaba que en general lo que ocurre es que crean muchas empresas, entonces es difícil rastrear el beneficiario final. Entonces hay organizaciones que se dedican a esto también, hay científicos que se dedican a esto, entonces hay papers científicos, hay investigaciones sobre pesca ilegal, y toda esa información es importante poder reportearla para luego poder encontrar match también con lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Entonces, eso para decirles que si es que no está la información en estas listas rojas de pesca ilegal, no se queden con que el barco no hizo nada, ¿no? Puede ser que sí lo haya hecho. Y por ejemplo, aquí en esta otra, como yo les decía, que hay muchos barcos que ingresan a la zona económica exclusiva de Argentina. Aquí hay digamos, esta página de la prefectura naval, son todos los barcos que han sido capturados, están todos los barcos que han sido capturados por la Armada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Wally 8 no aparece en esa página de las listas rojas, pero sí está aquí, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, sí es importante como ese reporteo paralelo, digamos. Michelle, Eso. tengo 3 preguntas aquí. Maritrini dice, ¿hay algún tiempo promedio clave cuando ves un reefer y que tengas en consideración? Por ejemplo, ¿en qué tiempo suelen descargar los barcos sus productos pesqueros en reefers y si esto es para ti algún indicador? ¿En qué tiempo te refieres, Mari, como en temporadas? Si es que lo hacen en... Hola. Es que veía que se apreciaban las horas en las que un barco estaba en un lugar. Entonces preguntaba si es que hay algún tiempo considerable en el que, perdón, por ejemplo, si ves, no sé, 20 horas o 10 horas, que ese sea un tiempo promedio en el que los reefers, en los que un barco suele descargar en un reefer. O sea, si tú has detectado eso y para ti eso es un indicador de patrón, un dato importante que seguir. No, la verdad es que no he detectado como ese patrón de cantidad de tiempo,
pero lo que sí se sabe es que descargar la pesca de un barco a otro toma tiempo, ¿no? Entonces, si es que el encuentro dura 30 minutos, probablemente no fue para descargar nada, ¿no? Entonces, pero más allá como de saber si es que una descarga se hace en 5, 10 o 15 horas, no sabría decirte eso, no sé si es que está determinado. Ok. Michelle, otra pregunta que dice Fiorella. ¿Y en Equasis aparece el número de sanciones que el barco o la compañía ha recibido? Lo que aquí se puede ver son las inspecciones que ha tenido. Pero no, creo que esa información de las inspecciones no es muy exhaustiva en este caso de Equasis. Yo no confiaría mucho en lo que dice en las inspecciones que aparezcan ahí. Yo creo que cuando hablamos de inspecciones, sí creo que es una información que hay que pedir por transparencia a los propios gobiernos, ¿no? O también a las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Eso, de pronto, como dato, es importante que lo tengan en cuenta. A ver, les voy a mostrar. A ver. Aquí lo tengo acá. A ver, el océano, si bien es cierto, cada país tiene su mar sobre el cual tiene jurisprudencia, ¿no? Es decir, o sea, es su mar y ahí son las reglas del país propio, ¿no? al que le pertenece. En alta mar también existen ciertas administraciones, ¿ya? Y que se llaman organizaciones regionales de ordenación pesquera, que como les decía ya antes, son organismos intergubernamentales, es decir, que están compuestos por diferentes representantes de diferentes gobiernos de diferentes países, para administrar ciertas pesquerías en ciertas zonas del mar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda esta zona roja, ¿ya? Es una pesquería, o sea, es una AROP que se llama CIAT, bueno, y este es la sigla por su nombre en inglés, pero es la CIAT, que es la AROP que se encarga de administrar los atunes, ¿ya? Toda la pesca de atún en toda esta zona, en aguas internacionales, ¿no? Entonces, todo lo que pasa ahí, en esa zona de alta mar, se supone que tiene que cumplir con las reglas que ha puesto esta OROP, ¿no? Entonces, cuando yo les muestro, por ejemplo, esta página de las infracciones, de las listas rojas, si se fijan, aquí aparecen, estas siglas de aquí son las diferentes OROPs, son las diferentes organizaciones regionales de ordenación pesquera, ¿ya? Entonces son esas organizaciones las que tienen barcos que están en las listas rojas, porque, por ejemplo, cuando se hace un transbordo en alta mar y el barco está en una zona que es administrada por la CIAT, por ejemplo, como les mostraba aquí, si es que hay un transbordo aquí que se hace, si es que hay un transbordo que se hace en esa zona, entonces el transbordo tiene que ser reportado a los países, ya a los que pertenece el barco. Por ejemplo, si es que es un barco de bandera panameña, le tiene que reportar a la autoridad panameña, pero si lo hace dentro de la OROP, de la CIAT, también tiene que reportarlo a la CIAT, y si no lo hace, entonces eso es razón de sanción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanciones, creo que, digamos, o sea, de fiscalizaciones, creo que podemos ir a pedir las fiscalizaciones de los países y de las OROPs, ¿no? Creo que es lo mejor. Gracias, Michelle. Hay 4 preguntas más, te las voy a leer. Ya. Gaby dice, ¿y las sanciones solo las da el país donde se comete la infracción o también se registran por el país de origen? Y también si hay permiso por horas para realizar pesca por tipo de zona.
Después Juan Pablo dice, ¿sabes de investigaciones que hayan mostrado cómo barcos pesqueros o reefers han participado en contrabando o narcotráfico? Y finalmente Daniela, ¿cómo solicitas esa información? Por ejemplo, a la CIAT, ¿hay algún tipo de proceso? ¿Es por la página web? Etcétera. Si tienes alguna duda, Michelle, podemos pedir que abran el micrófono y expliquen un poco más. Ya. A ver, la última pregunta, ¿me la repites, perdona, Andrea? Sí, claro. ¿Cómo solicitas esa información, por ejemplo, a la CIAT? ¿Y hay algún tipo de proceso, página web? No, a la CIAT le puedes escribir un mail, simplemente. Ya, no hay mayor protocolo que eso. Puedes conseguir el contacto y solicitar la información por mail. Luego la cantidad de horas que se puede pescar, eso no está normado. No hay ninguna norma que diga puedes pescar tanto tiempo. Creo que esa pregunta, Gaby, venía de la mano con otra, ¿no? Sí, la de las sanciones, si solo las da el país donde se comete la infracción o si también se registran por el país de origen. La sanción la establece el país que enarbola el barco. O sea, si el barco es de bandera panameña, por decirlo, es Panamá la que debe sancionar, ¿no? Pero también puede sancionar el organismo regional de ordenación pesquera. ¿Ya? También puede sancionar la OROP. Perfecto, Michelle. Y la última de Juan Pablo, si sabes de investigaciones que hayan mostrado cómo barcos pesqueros o reefers han participado en contrabando o en narcotráfico. Bueno, hay un caso que es como muy emblemático, pero que no es una investigación periodística, pero que sí da cuenta de cómo participan los reefers también en la pesca ilegal. Es uno de los casos de pesca ilegal más emblemáticos del mundo y que, no sé si recuerdan, en 2017 hubo un barco que fue detenido por transitar por el área marina protegida de Galápagos. Era un barco chino, y ese barco, digamos que no pescó dentro de Galápagos, sino que atravesó el área marina protegida, cosa que en el caso de Galápagos, para transitar dentro del área protegida necesitas una autorización, ¿ya? Y en este caso el barco no tenía la autorización, por eso se detuvo a la embarcación, y cuando la detuvieron se dieron cuenta que al interior tenía más de 7.000 tiburones que están protegidos porque están en peligro de extinción, ¿no? Y el barco fue sancionado, fue procesado finalmente por tráfico de especies y por pesca ilegal, y ese barco era un reefer, no era un pesquero. Ese barco había recibido la pesca de otros barcos, y un paper científico del año pasado señala cuáles serían las embarcaciones chinas, porque eran unas embarcaciones chinas, que le habrían pasado esa pesca al reefer, ¿no? Y esa información de que los barcos le habían pasado al reefer, digamos, se pudo identificar cuáles eran los pesqueros que le habrían pasado la pesca. También usaron los científicos esta página de Global Fishing Watch. Digamos, esa fue la metodología que ellos también usaron para poder determinar cuál había sido la cooperación ahí. Entonces, ese es un caso como bien emblemático. Gracias, Michelle. Dice Juan Pablo que gracias. Veo que alguien estaba alzando la mano. No sé si quieres abrir tu micrófono. Sí, yo soy Gaby. ¿Cómo estás? Michelle, solo para precisar bien, por ejemplo, en el caso entonces de Wally 8, que figura en la web de la Prefectura Naval, que sería como su lista roja, ¿no? La Prefectura Naval de Argentina también hubiera podido abrir sanción para un barco de bandera china por haber infringido su zona económica exclusiva. Sí. O sea, solo para, sí, ¿no es cierto? Entonces, Sí. solo para entender bien dónde hubiera sido óptimo hacer una búsqueda de petición, de transparencia, tanto hubiera podido hacerla en Argentina, en China ya buscar los canales, si fuera el caso, y también una cosa sí hubiera podido ser esta búsqueda de, vale.
Listo. Ahora, en el caso de Argentina, en el caso de Argentina ocurre que no hay un OROP frente a su territorio. Entonces, efectivamente es como un lugar como sin ley, ¿no? Ahí pueden hacer y deshacer lo que quieran los barcos cuando estén en aguas internacionales. No hay un OROP. Entonces, en ese caso particular, no habrías tenido dónde ir a buscar esa información, solamente en Argentina, y buscar en China, yo diría que es como un esfuerzo un poco... es realmente muy difícil. O sea, no quiere decir que no se tenga que hacer, ¿no? Las compañías igual hay que buscarlas y pedir la versión, por ejemplo, pero es realmente muy difícil poder acceder a información que tenga que ver con pesca en China. Es muy, muy complejo. Michelle, tenemos 5 minutos y tenemos 2 personas alzando la mano, así que les voy a Ya. dar la palabra. Veo primero a Cristian, si quieres abrir tu micrófono. Hola Michelle, sí, una consulta también para precisar. ¿Cómo detecta el programa Global Fishing Watch que un barco está pescando? ¿Es por la cantidad de tiempo que permanece en un lugar específico? Eso. Ya, sí, gracias Cristian por tu pregunta. Esta plataforma tiene un algoritmo que une diferentes variables, digamos, ¿no? Son diferentes variables que consideran para haber creado este algoritmo que permite identificar cuando se trata de pesca. Uno es la velocidad del barco, otro es el movimiento del barco, el tiempo en el que se encuentra realizando la operación, ¿no? Son diferentes variables que permiten luego a la plataforma decir si esta es una posible actividad de pesca. Lo que sí es por ejemplo, en la investigación que hicimos sobre pesca en áreas marinas protegidas, en todos los reportajes siempre nos referimos a eventual pesca o sospecha de pesca, porque efectivamente al final no podemos decir hizo pesca, ¿no? Porque no tenemos la flagrancia, ¿no? Y en el caso de la pesca ilegal, todavía la flagrancia, digamos que como que las leyes van un poco más atrás de la tecnología, ¿no? Entonces, si bien estas herramientas sí muchas veces son incluidas como prueba, no son absolutamente determinantes como para decir si realizó pesca ilegal, ¿no? Si es que no se tiene como la flagrancia. Eso. En el caso de los transbordos es un poco distinto. En el transbordo sí se puede como asegurar con mayor certeza que hubo encuentros, ¿no? Porque el barco está durante mucho tiempo junto a otro barco, y sobre todo también porque muchas veces se repiten, es decir, un reefer recibe no solamente una vez la pesca de un barco, sino que digamos, tienen negocios, ¿no? Entonces el barco vamos a ver un encuentro con un barco más de una vez, ¿no? Entonces ahí ya es un poco diferente, pero en el caso de la pesca sí está ese tema de la flagrancia. Gracias, Michelle. Y tenemos a Marvin, por favor, abre micrófono. Sí, Michelle, te quería preguntar desde tu experiencia, no sé si has conocido, casos de pesca ilegal o algún tipo de irregularidad que realizan barcos chinos sobre la región centroamericana, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. No sé si desde tu experiencia has conocido algunos casos sobre ese punto. No, hasta ahora no he visto que la flota china opere tan al norte, más bien porque esa flota que opera aquí en la zona van tras una especie en particular, que es un calamar gigante, que está en aguas de América del Sur, ¿no? Entonces, diría que
En principio no he visto que operen por América Central, no. Sino que el recorrido es como muy claramente el que les comentaba antes, ¿no? Que inician en Argentina, luego pasan por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico, llegan hasta Ecuador y luego se devuelven, como que se quedan en esa zona. Gracias. Pues muchísimas gracias, Michelle, por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia con nosotros. Ahora tenemos a hacer el ejercicio. Sí, ahora tenemos un descanso de 10 minutos y después vamos a comenzar con Gustavo, que veo que se ha conectado. Pero bueno, los invitamos a que ahora necesitan agua, un cafecito, tenemos estos 10 minutitos. Y a lo mejor si alguien tiene alguna pregunta para Michelle, pues aquí está Michelle en estos 10 minutos, entonces pueden aprovechar. Pero los demás nos vemos en 9 minutos a las 11 de la mañana, hora Perú. Listo. Gracias.